¿Alguna vez has oído a predicadores decir que la Trinidad es un misterio imposible de entender? ¿Qué si ellos estuvieran equivocados? ¿Qué si Dios hubiera revelado su naturaleza trinitaria de forma clara desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Tú no sirves a un Dios solitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, ni tres modos de un mismo Dios, son tres personas distintas en perfecta unidad desde la eternidad. ¿Y lo más sorprendente? Tú fuiste creado a la imagen de ese Dios trino. ¿Cuántos se sienten perdidos en oraciones que no pasan del techo? ¿Frustrados por adorar a un Dios distante? La raíz de ese vacío es que nos enseñaron un Dios unitario, cuando la Biblia revela un Dios triuno que desea una relación íntima. Se oye mucho que Dios es uno, y eso es verdad, pero no es toda la verdad. La Biblia declara con claridad: el Señor nuestro Dios es el único Señor, Deuteronomio 6, 4, pero esa unidad no es solitaria. Ella es una unidad vibrante, llena de comunión, pues dentro del propio Dios hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas eternas, cada una plenamente divina. Esa es la esencia de la Trinidad, una danza perfecta de amor y gloria. Algunos piensan que la Trinidad es un misterio indescifrable, pero ella es revelada en las Escrituras como una invitación a la adoración. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre, pero todos son el mismo Dios. Imagina un fuego. El Padre es la fuente, el Hijo es la luz que irradia, y el Espíritu es el calor que calienta. Tres manifestaciones, una sola realidad. Quien comienza a entender esto, comienza a ver la profundidad del corazón de Dios. ¿Por qué esto importa? Porque si Dios fuera apenas un ser solitario, el amor no tendría sentido antes de la creación. Pero la Trinidad muestra que el amor siempre existió, el Padre amando al Hijo, el Hijo respondiendo en amor, el Espíritu fluyendo en esa relación. Cuando decimos Dios es amor, 1 de Juan 4, 8, estamos hablando de esa comunión eterna. ¿Y lo más sorprendente? Ese mismo Dios quiere incluirnos en ese misterio. Justo al principio, cuando las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1, 2. Allí ya estaba la Trinidad en acción, el Padre ordenando, el Espíritu preparando la creación y el Verbo que más tarde se revelaría como Jesús trayendo todo a la existencia. No fue un acto solitario, sino una obra armoniosa. El Dios que creó los cielos y la tierra nunca estuvo solo, Él es comunidad desde siempre. Y cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1, 26, ¿quiénes eran esos nosotros? No eran ángeles, pues el hombre no fue hecho a la imagen de los ángeles, sino a la imagen de Dios. Era el Padre hablando al Hijo y al Espíritu, un consejo divino antes del primer soplo de vida. Adán llevó en sí la marca de esa pluralidad en la unidad, cuerpo, alma y espíritu, un eco de aquel que lo formó. Hasta la serpiente, astuta como era, no consiguió distorsionar esa verdad. Cuando tentó a Eva, no dijo Dios les prohibió, sino Dios sabe que. El enemigo siempre reconoció que había más en aquel jardín que un mero creador distante. Allí, en aquel Edén, ya estaba el misterio que Pablo llamaría la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3, 10. Y si prestamos atención, veremos que esa sabiduría trinitaria no paró en el Génesis. Tópico 3. Jesús es el Verbo eterno de Dios. En el principio era el Verbo, así comienza Juan su Evangelio, haciéndose eco del Génesis, pero revelando un secreto aún mayor. El Verbo no fue creado, Él ya estaba allí, cara a cara con el Padre antes de que hubiera tiempo. Ese Verbo era más que un concepto o fuerza, era una persona divina, el Hijo amado, que compartía la gloria del Padre desde la eternidad. Moisés escribió sobre el comienzo, pero Juan nos lleva a antes del comienzo. Cuando Juan dice que el Verbo se hizo carne, Juan 1, 14, está revelando lo inefable. El Dios infinito aceptó limitaciones finitas. Jesús no dejó de ser Dios al venir a la tierra, antes, mostró lo que Dios realmente es. Como un rey que viste ropas de siervo para revelarse a su pueblo, Cristo trajo la plenitud de la divinidad en forma humana. Fue amor tan grande que hasta los ángeles se inclinaron para contemplar. Muchos hoy ven a Jesús como un gran maestro o profeta, pero las Escrituras declaran más: Él es Dios con nosotros. Cuando Tomás tocó sus llagas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28, Jesús no lo corrigió. Porque el Verbo que estaba con Dios era,
es y siempre será Dios. Y esa verdad no queda confinada a las páginas de Juan. El río Jordán atestiguó la más clara manifestación de la Trinidad en la tierra. Mientras Jesús, el Hijo Eterno, salía de las aguas, el Espíritu descendió como paloma sobre él, y la voz del Padre resonó desde los cielos: «Este es mi Hijo amado». Mateo 3, 16-17. Tres personas distintas, una sola divinidad revelada en perfecta armonía. No fue teatro divino, sino la revelación del corazón de Dios, comunidad, amor y misión compartida. Observa la belleza de esta escena: el Hijo siendo afirmado, el Espíritu ungiendo, el Padre declarando su amor. Cada persona tenía su papel distinto, pero todas cooperaban en la misma obra. La paloma no era un símbolo vacío, era el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, ahora preparándose para la nueva creación en Cristo. El cielo se abrió no solo para Jesús, sino para revelar la naturaleza trina de Dios a la humanidad. En ese momento, la Trinidad nos enseña que la redención sería obra conjunta: el Padre enviando, el Hijo obedeciendo, el Espíritu capacitando. El bautismo de Jesús no fue solo su respaldo público, fue el telón abriéndose para el gran drama de la salvación, donde las tres personas divinas trabajan en perfecta sintonía. Y esa misma Trinidad que se reveló en el Jordán continuaría activa de manera aún más sorprendente. Algunos argumentan que, como la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, sería una invención teológica. Pero esa es una falacia peligrosa. Al fin y al cabo, la Biblia tampoco contiene el término Biblia, ni encarnación, ni siquiera monoteísmo. La verdad no está en la etiqueta, sino en la sustancia revelada. Cuando Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, Él está sellando la realidad trinitaria con la autoridad del propio Dios. Así como el oxígeno invisible sustenta la vida, la Trinidad permea toda la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento, Dios habla en plural, hagamos. En los Evangelios, las tres personas se manifiestan simultáneamente. En las epístolas, Pablo ora para que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con los creyentes, 2 de Corintios 13, 13. La ausencia de la palabra no anula la presencia de la verdad, así como llamamos amanecer a algo que sabemos que es el movimiento de la tierra. Los primeros cristianos, perseguidos por adorar a Cristo como Dios, no inventaron la Trinidad, la descubrieron en las Escrituras y la experimentaron en la vida. Cuando Esteban murió, vio al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, Hechos 7, 56, y fue lleno del Espíritu Santo, tres personas en su visión final. La doctrina de la Trinidad no fue creada para complicar, sino para proteger la simplicidad del Evangelio de aquellos que intentaban reducir al Dios infinito a fórmulas humanas limitadas. La tumba vacía fue la mayor declaración trinitaria de la historia. Cuando la piedra fue removida, no fue obra de un Dios solitario, sino de la Trinidad en acción perfecta. El Padre resucitó a Cristo, Hechos 2, 32, el Hijo tenía poder para tomar su vida nuevamente, Juan 10, 18, y el Espíritu fue el agente vivificador, Romanos 8, 11. Tres testigos divinos confirmando la victoria sobre la muerte, un misterio que ningún ángel podría realizar solo. En la resurrección, vemos la danza eterna de la Trinidad manifestándose en el tiempo. El Padre no resucitó a un mártir cualquiera, sino a su propio Hijo unigénito. El Hijo no emergió de las tinieblas como un fantasma, sino en cuerpo glorificado por el Espíritu. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es prometido para vivificar nuestros cuerpos mortales. Romanos 8, 11. La resurrección no fue un milagro aislado, fue la firma trinitaria en el documento de la nueva creación. ¿Por qué tres testigos divinos en la resurrección? Porque por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Mateo 18, 16. El Padre, el Hijo y el Espíritu sellaron con unanimidad divina que la muerte fue vencida. Y esa misma Trinidad que cooperó en la resurrección de Cristo continúa operando hoy, preparando la resurrección final de todos los que están en Él. Muchos imaginan al Espíritu Santo como un viento impersonal o una energía mística, pero las Escrituras revelan algo mucho más profundo. Él no es un eso, sino un Él, no es fuerza, sino persona divina. Cuando Jesús prometió otro Consolador, Juan 14, 16, usó la misma palabra que se describía a sí mismo un abogado personal, no una influencia abstracta. El Espíritu habla, Hechos 13, 2, enseña, Juan 14, 26, y toma decisiones, Hechos 15, 28, características exclusivas de una persona consciente.
La personalidad del Espíritu se revela en sus relaciones íntimas. Él conoce las profundidades de Dios, 1 Corintios 2, 10, ama a los santos, Romanos 15, 30, y puede ser entristecido, Efesios 4, 30, como una paloma herida por el desdén humano. En la crucifixión, Cristo entregó su Espíritu al Padre, pero en Pentecostés, el Espíritu fue enviado como persona divina para habitar en la Iglesia. Él no es un sustituto temporal, sino la presencia permanente de la Trinidad en nosotros. Negar la personalidad del Espíritu es reducir el cristianismo a una religión de fórmulas vacías. ¿Cómo podríamos amar un viento? ¿O confiar en una energía? La fe cristiana reposa en la relación con las tres personas divinas y el Espíritu, tan personal como el Padre y el Hijo, desea conducirnos a la verdad completa, Juan 16, 13. Pero esa verdad nos lleva a un cuestionamiento aún más profundo. ¿Cómo trabaja esa persona divina en nuestra salvación? La obra de la salvación es como un diamante trinitario, cada faceta revela la gloria de una persona divina en acción armoniosa. El Padre ideó el plan antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, el Hijo lo ejecutó en la plenitud de los tiempos, Gálatas 4, 4, y el Espíritu aplica esa gracia a los corazones humanos hoy, Tito 3, 5. No son tres salvaciones, sino una sola salvación realizada en tres movimientos divinos perfectos. Cuando Pablo describe la salvación, la atribuye simultáneamente al Padre que nos escogió, al Hijo que nos redimió y al Espíritu que nos selló, Efesios 1, 3, 14. En la cruz, el Padre entregó al Hijo, Romanos 8, 32, el Hijo se entregó al Padre, Hebreos 9, 14, y el Espíritu ofreció a Cristo sin mancha, Hebreos 9, 14. Hasta nuestro arrepentimiento es trinitario. Somos convencidos de pecado porque el Espíritu nos convence, en nombre del Hijo, para gloria del Padre. Esta verdad transforma cómo vivimos. Oramos al Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu. Adoramos no a un Dios solitario, sino al Dios comunal que nos incluye en su vida trinitaria. La salvación no es solo un billete para el cielo, es una invitación a la danza eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa danza divina ya estaba siendo ensayada mucho antes de que llegáramos a la escena. Desde las primeras páginas hasta las últimas, la Biblia respira el aire trinitario. Cuando Abraham recibió 3 visitantes en Mamre, Génesis 18, estaba delante de más que ángeles, estaba delante de una teofanía trinitaria. La bendición sacerdotal en número 6 resuena en 3 dobleces. El Señor te bendiga, te guarde, te conceda paz, Padre, Hijo y Espíritu derramando gracia. Isaías vio al Señor sentado en el trono. Padre, oyó al serafín clamar Santo, 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 Trinidad, y fue tocado por la brasa, Espíritu, que purificó sus labios. Los salmos están repletos de pistas trinitarias. Dijo Jehová a mi Señor, Salmo 110, 1, revela el diálogo entre Padre e Hijo. Envías tu Espíritu, son creados, Salmo 104, 30, muestra al Espíritu como agente creador. Hasta en las profecías mesiánicas vemos al Hijo que gobierna, Isaías 9, 6, al Padre que lo entrega, Isaías 53, 10, y al Espíritu que lo unge, Isaías 61, 1. El Antiguo Testamento no era unitarista, era trinitario en embrión, esperando la revelación plena en Cristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las piezas encajan. La Trinidad que susurraba en el Edén ahora clama en el Calvario. Juan el Bautista oye al Padre, ve al Espíritu y bautiza al Hijo. Esteban contempla al Hijo a la derecha del Padre mientras es lleno del Espíritu. El Apocalipsis muestra al Cordero en el trono, con los 7 espíritus, para gloria de Dios Padre. Pero esa revelación no es solo para admirar, es para transformar cómo vivimos y nos relacionamos con Dios. La Trinidad no es un rompecabezas teológico para estudiosos, sino el corazón palpitante de la vida cristiana. El Padre que nos adoptó como hijos, el Hijo que nos redimió con su sangre y el Espíritu que sella nuestra herencia, esa es la realidad que transforma oraciones monólogos en diálogos celestiales. Cuando oramos Padre nuestro, estamos siendo jalados de la mano del Hijo, Romanos 8, 15, y sostenidos por los gemidos indecibles del Espíritu, Romanos 8, 26. La Trinidad no está distante, está involucrada en cada suspiro de nuestra existencia. Vivir en la realidad trinitaria significa experimentar comunión en 3 dimensiones, con el Padre que nos disciplina como hijos amados, Hebreos 12, 6, con el Hijo que nos llama amigos, Juan 15, 15, y con el Espíritu que produce en nosotros su fruto, Gálatas 5, 22.
Nuestra santificación no es autoayuda espiritual, es el Padre podando, el Hijo modelando y el Espíritu transformando. Hasta nuestros sufrimientos están envueltos en ese abrazo trinitario. El Padre consuela, el Hijo comprende y el Espíritu sostiene. La mayor invitación del Evangelio no es a una religión, sino a una relación con el Dios triuno. El Padre nos prepara una morada, el Hijo va a buscarnos y el Espíritu nos prepara para ese encuentro. Cuando comprendemos esto, cada gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo deja de ser fórmula vacía y se convierte en explosión de adoración. Y esa adoración trinitaria es solo el comienzo de una eternidad de descubrimiento sobre el Dios que es. Hermano, no eres un accidente cósmico, fuiste planeado por el Padre, redimido por el Hijo y habitado por el Espíritu. Esta verdad no es para guardarse, sino para vivirse. Cuando ores, habla con el Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu. Cuando adores, celebra a las tres personas por igual. Cuando sirvas, recuerda, es la Trinidad obrando en ti. Si este contenido tocó tu corazón, no dejes de ver el próximo vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Descubriremos cómo la Trinidad se manifiesta en los milagros de Jesús. Suscríbete y activa las notificaciones, porque apenas comenzamos a explorar las maravillas de la fe cristiana. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, hoy y para siempre. Amén.